ya están en el aula virtual, jóvenes, ¿ya? Las grabaciones ya están en el aula virtual hasta la sesión del día lunes, ¿ya? Pueden repasarlas. La de hoy día también la subiré al aula virtual, ¿ok? Entonces, como le digo, si me paso hasta la 1:30, entonces la sesión va a ser grabada y la van a ver tranquilamente de todas maneras. Ok, chicos, entonces vamos a revisar el seminario 3, vamos a hacer un problema más para que puedan tener como modelo a resolver otros problemas luego. Y del problema 3, por ejemplo, eh, voy a plantearles cuál resolver. Por ejemplo, mm, el problema 7, ¿ya? El problema 7 vamos resolviendo, jóvenes. ¿Entendido? Con el problema 7 vamos a aprender otras cosas respecto a los manejos de la tabla de propiedades del agua. ¿Ya? Ese problema número 7. Voy a resolverlo entonces. Y por aquí vamos a buscar entonces el seminario número 3 de termodinámica aplicada. 2021, semana 3, seminario número 3. Ya, correcto. Entonces le voy a copiar el problema en la pizarra, ¿ya? En la pizarra se lo voy a poner el problema copiado para que ustedes eh, empiecen a desarrollar, ¿no? O a leerlo. Descarguen por favor, descarguen bueno, ya lo he descargado, me imagino, ¿no? Está en la semana 2 de la unidad 2. ¿Ya? Ok, entonces. Muy bien. Ahora sí, entonces empezamos. Seminario 3, ¿no? Lo voy a copiar en la pizarra. Problema 7. Dice un recipiente rígido de 12 kilogramos con agua se encuentra a 125 kilopascal. Se sabe que 9 kilogramos de agua están en fase líquida y el resto como vapor. Luego se agrega calor al recipiente y se obtiene vapor sobrecalentado a 600 kilopascal. Determine entonces la temperatura inicial del agua y el volumen del recipiente, la cantidad de calor agregado, sabiendo que no existe pérdida de calor al entorno, y realiza un diagrama TV del proceso describiendo las propiedades del agua, ¿correcto? Entonces vamos por acá a poner entonces una pizarra en blanco para poder desarrollarlo, el problema, ya, en aquella pizarra. Muy bien, entonces ponemos acá problema 7, ¿no? Problema 7 del seminario 3, ¿entiende? ¿Ya? No olvide, seminario 3, estamos ahí ya en este seminario. Entonces dice, un recipiente rígido contiene 12 kilogramos de agua a 125 kilopascal. Se sabe que 9 kilogramos de agua están en fase líquida, ¿cierto? 9 kilogramos de agua están en fase líquida. Y ¿el resto qué será? Vapor, ¿cierto? El resto será vapor, ¿entiende? Así es, entonces. Luego se agrega calor al recipiente y se obtiene un vapor sobrecalentado a 600 kilopascal, ¿no? Con eso te pide determinar, ¿cierto? Luego dice determine. A, la temperatura inicial del agua y el volumen del recipiente. Ese es A. B, el calor agregado, sabiendo que no existen pérdida de calor al entorno.
¿cierto? Y C, que realices un diagrama TB del proceso indicando las propiedades del agua. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ese es el problema, ¿no? Ustedes tienen que ir haciendo captura de pantalla siempre porque en un momento el problema yo lo puedo borrar, ¿cierto? Y se les puede perder la información. Entonces, ese es el problema, ¿no? Bien. Representemos la situación, ¿no? Entonces, hagamos una representación del proceso. Primero, debemos dibujar un recipiente rígido. Esa palabra rígido es muy importante, ¿ya? Un recipiente rígido. ¿A qué se refiere cuando les dicen o les mencionan un recipiente rígido? Un recipiente rígido es para que tenga la idea de que el volumen no va a cambiar. En el proceso, el volumen del recipiente no va a cambiar, ¿ya? Entiéndalo así. En el proceso, el volumen del recipiente no cambia. Por eso se menciona un recipiente rígido. ¿Se entiende? Entonces vamos a dibujar ahí un recipiente rígido, como el que estoy representando. Ahora, ese recipiente rígido tiene 12 kilogramos de agua. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el estado termodinámico del agua? ¿De qué estado estamos hablando? De los 5 que vimos la clase pasada, ¿qué estado creen que es? Porque te dicen que la masa de agua contenida en ese recipiente es 12 kilogramos. ¿Y la presión cuánto es? En el estado 1, implementamos estado 1, ¿cierto? La masa es 12 kilogramos, la presión 1 es, ¿nos dicen cuánto? 125 kilopascal, vamos anotando. Vamos anotando. Ya. ¿Qué otro dato nos dan en el estado inicial, estado 1? 125 kilopascal. Nada más, ¿cierto? Ah, y se sabe que 9 kilogramos de agua están en fase líquida y el resto como vapor. Entonces ya podemos decir que es mezcla saturada o no. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo que el estado 1 es mezcla saturada? Sí, porque tienes vapor saturado y agua líquida saturada, ¿cierto? El estado 1 es mezcla saturada de acuerdo a la información inicial del problema. ¿Ya? Mezcla saturada. Ajá, afirmativo, ¿cierto? Claro, porque como te dan que dice que hay parte líquida y parte vapor, se entiende que es el estado en el interior de la campana de la gráfica. Acuérdate, el diagrama TV es el punto 3, ¿cierto? El punto 3, en el interior de ese domo o campana. Entonces, nos dan el dato que la masa del vapor, la masa del líquido, perdón, del líquido saturado es 9 kilogramos. ¿Y cuánto será la masa del vapor ahí? ¿Cuánto será la masa de vapor en esa mezcla? 3 kilogramos, ¿cierto? Entonces la masa del vapor es igual a 3 kilogramos, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué podríamos calcular? ¿Qué podríamos calcular con esa información? ¿Ah? La calidad, muy bien, muy bien. Así es, la calidad, ¿cierto? ¿Para qué nos va a servir la calidad? Ya lo veremos. Pero esa información nos permite calcular la calidad, ¿cierto? La calidad de la mezcla saturada, la calidad, ¿cierto? De la mezcla saturada. Muy bien, entonces. El volumen inicial no sabemos, pero creo que también nos piden calcularlo, ¿o no? Sí, también nos piden calcular, ¿no? Entonces, masa 12 kilogramos, presión 1, masa de líquido. Entonces, con eso podemos calcular la calidad.
Entonces calculamos la calidad. Calidad es masa de vapor entre masa total. Déjalo en decimal, ¿ya? Calculamos la calidad. Calidad de la mezcla saturada, ¿cierto? La calidad se entiende que es masa de vapor entre masa total, ¿no? Entonces la calidad es igual a la masa de vapor. ¿Y cuánto es la masa de vapor? 3 kilogramos, ¿no? Entre la masa total. Entre 12 kilogramos. ¿Cuánto sale esa división? 0.25, gracias. Ya, muy bien. Primera pregunta. Por lo pronto ya tengo la calidad, ¿cierto? Con esta información ya calculé la calidad. Primera pregunta, determine la temperatura inicial y el volumen del recipiente. El recipiente tiene un cierto volumen, ¿cierto? Inicial, y al final debe tener el mismo volumen, un recipiente rígido, jóvenes. Es un recipiente rígido. Entonces, el volumen debemos calcularlo. Y como es un recipiente rígido, el volumen inicial debe ser igual al volumen final. Es un sistema cerrado también, ¿no? Lo que tenemos ahí es un sistema cerrado. Entonces, se agrega calor, como dice el problema, se entrega calor al sistema, ¿cierto? Y entonces, luego dice que nuestro sistema pasa al estado de vapor sobrecalentado, ¿no? ¿Y a qué presión? 600 kilopascal. Entonces, luego, nuestro sistema, una vez que entrega el calor, pasa al estado de vapor sobrecalentado. ¿Ya? Pasa al estado de vapor sobrecalentado. Muy bien, entonces. Muy bien, entonces. Así, ¿no? Entonces, aquí el estado 2 ya no va a ser mezcla saturada, sino va a ser el estado 2 vapor sobrecalentado. Ponemos acá estado 2 vapor sobrecalentado. BSC, yo uso BSC, ¿cierto? Vapor sobrecalentado. ¿Ya? ¿Y qué otro dato tenemos? Que en el estado 2, ¿cuánto es la presión? Si es vapor sobrecalentado, nos dicen que la presión es 600 kilopascal y pasémoslo a megapascal. Presión 2 igual a 600 kilopascal. ¿Ya? Es igual a 0.6 megapascal. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, claro, al agregar calor, el agua líquida que está en la mezcla saturada empieza a evaporarse, ¿cierto? Se evapora, mientras agregas calor, hasta llegar al estado 4 de vapor saturado. Y como se sigue agregando calor, entonces ese vapor saturado se sobrecalienta y llega a una presión que inicialmente estaba a 125 kilopascal, el estado 2 está a la presión de 600 kilopascal o 0.6 megapascal. Bien, la primera pregunta. Recuerda que si tú observas, te voy a hacer una gráfica por acá rapidito, la situación, porque esto te piden en la parte C, ¿cierto? Un diagrama V, temperatura, voy a hacerlo, pero no lo voy a completar, V, metros cúbicos por kilogramo, temperatura del agua versus el volumen específico del agua que te piden, pero puedo hacerte un adelanto de lo que viene. Entonces, a ver, para representar, ¿no? El estado inicial y el estado final. Quiere decir que en el estado inicial, fíjate, ya me voy adelantando a la pregunta C,
La presión es 125 kilopascal. Recuerda que esta línea de color celeste que yo les estoy trazando sería la presión inicial. Después voy a borrar esa gráfica, por eso le digo que luego hagan captura de pantalla. P1 igual a 125 kilopascal. ¿Verdad? P1. Y la presión va a aumentar, es decir que esa isóbara va a estar más arriba luego, en el estado 2. Vamos a poner por acá, por ejemplo. La presión aumentará acá. ¿Ve? ¿A cuánto? A 600 kilopascal, ¿no? ¿Cierto? En el estado 1, nuestro mezcla saturada está aquí, en ese punto. En ese punto puede ser, ¿no? Ahí en ese punto. Ahí estaría el estado 1, ¿no? Y en el estado 2 va a estar como sobrecalentado, va a estar en ese punto de acá. En ese punto estará, ¿no? Ahí, ¿no? Estado 1 mezcla saturada, estado 2 por sobrecalentado. Entonces, como te piden la temperatura inicial, fíjate la temperatura y el volumen inicial, sobre todo con la temperatura. Entonces tú te fijas en la gráfica, fíjate en la gráfica, que T1, la temperatura del estado inicial T1, va a ser igual a ¿quién? Esa línea de color rojo que he puesto sobre el eje de las temperaturas, ¿qué representa? La temperatura de saturación, ¿cierto? El valor de la temperatura de saturación. Entonces tú ves que, ¿por qué? Porque recuerda que ahí está produciéndose el cambio de fase, ¿cierto? Ahí está produciéndose el cambio de fase. Ojo, he puesto 1, estado inicial, no es el estado de líquido subenfriado, como hice la anotación anteriormente, ¿ya? Cuidado, yo estoy, para 1, me estoy refiriendo al estado inicial, no al estado que yo puse cuando les los 5 estados, 1, 2, 3, 4, 5, eso es otra cosa, ¿ya? Para indicar el estado inicial. La temperatura inicial es igual a la temperatura de saturación, ¿cierto? Bien. ¿Y eso de dónde, ese valor de dónde lo saca? ¿De dónde saca T1? Esta temperatura, porque si está aquí, como le digo, muy bien, se está evaporando, es decir, está a la temperatura de saturación, porque el cambio de fase desde líquido saturado a vapor saturado se produce a temperatura constante, T1, que es la temperatura de saturación. Entonces, usted debe ir con la presión de dato a la tabla a la tabla A5, ¿cierto? Parte A te pide la temperatura T1 y también te pide, ¿qué más? El volumen, ¿no? El volumen B. Muy bien. No es el volumen específico lo que te piden el volumen. Ten mucho cuidado. Ya. Entonces, usted ya me dio la respuesta, van a la tabla A5 y leen la temperatura de saturación que está al costado de esa presión, ¿cierto? Entonces, de tabla A5 van a sacar estos valores. Con la presión de 125 kilopascal, ¿cierto? Presión P1, 125 kilopascal, sacan la temperatura de saturación y es este 1, ¿cierto? Eso es T1. Entonces ustedes dicen, muy bien, T1, que es la temperatura de saturación,
es igual a la temperatura de saturación. ¿Y eso cuánto da, jóvenes? Me dijeron, ¿100? ¿Cuánto? ¿Cuánto era? 105.97, gracias. Esa es la respuesta, ¿no? 105.97. ¿Ya? 105.97 grados centígrados. Esa es la respuesta, ¿no? Muy bien. Ya respondió la primera pregunta. Solamente necesita el dato de la presión para sacar la temperatura. Correcto. También calcule el volumen, ¿no? ¿Cómo calcula el volumen? Recuerda que tiene la masa y le piden el volumen. Y la masa y el volumen se relacionan mediante qué propiedad? La masa y el volumen se relacionan mediante qué propiedad, chicos? El volumen específico, muy bien, el volumen específico, ¿cierto? Entonces debemos calcular el volumen específico, pero de la mezcla saturada. Y el volumen específico, recuerda, depende de la calidad, depende del volumen específico del líquido saturado y depende del volumen específico del vapor saturado. Entonces, usted vaya a la tabla, también de la tabla a 5, a la misma presión, ¿ya? De la tabla 5, ¿cierto? A la presión de también de 125 megapascal, perdón, kilopascal, van a sacar el valor de B sub F y B sub G. Díctemelo, por favor, ¿ya? B sub F y B sub G. ¿Cuánto es B sub F? ¿Cuánto es B sub F? 0.001048, gracias. Unidades. Kilogramo por metro cúbico, ¿no? O metro cúbico por kilogramo, ¿no? Metro cúbico por cada kilogramo. El inverso de la densidad. Y B sub G. ¿Cuánto es B sub G? Volumen específico del vapor saturado, díctame cuánto es. 1.3750, gracias. ¿Cierto? Kilogramo por metro cúbico, no. Es metro cúbico por kilogramo. Vargas, Ticona, Luis. Cuidado, eso es lo que me está dando es densidad. No es volumen específico. ¿Ya? 1.3750 metro cúbico por kilogramo. ¿Ok? Bien, entonces va a calcular el volumen específico de la mezcla al estado inicial. ¿Ya? Entonces te plantea y dice, muy bien, yo sé que el volumen específico de la mezcla inicial es igual a ¿cuánto? Al volumen específico del líquido saturado más la calidad multiplicado por la diferencia entre el volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. ¿Cierto? Volumen específico de la mezcla inicial, ¿cierto? DM1 yo he llamado, ¿ya? Entonces, tiene que reemplazar nomás y hacer el cálculo, porque tiene todo, tiene la calidad. Entonces, BM1 es igual a BF, que es 0.001048, más la calidad, y la calidad es 0.25, por diferencia de volúmenes específicos, 1.3750 menos 0.001048, ¿no? Ya me da ese valor, por favor. ¿Cuánto sale el resultado?
0.001048 más 0.25 por 1.3750 menos 0.001048. ¿Cuánto sale el volumen específico de la mezcla inicial? 0.34, 35, 45, 36. Gracias. Vamos a, para no hacerlo complicado, BM, póngale B1 nomás, ¿ya? B1, pongamos B1. Que BM1, mucha complicación, de repente le va a hacer después. B1, ¿cierto? Ya, así. El B1 es, elijo 0.34, 45, 36. 0.34, 45, 36. Metros cúbicos por kilogramo. Entonces, como ya calculó B1, ya puede calcular el volumen total porque ya tiene la masa total, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Entonces luego ya puede calcular el volumen total. ¿Por qué? Porque el volumen total con el volumen específico están relacionados también con la masa total. Entonces usted dice, pero se sabe, pero sabemos que, ¿no? El volumen específico es la división del volumen total entre la masa, ¿cierto? V1 es igual a volumen total entre la masa total. Y el volumen total es V, ¿cierto? Reemplace valores y obtiene ahí lo siguiente. A ver, V1 reemplaza, ¿cierto? Sería 0.34, 45, 36, 44, 45, 36, igual a B entre la masa, y la masa es 12 kilogramos, ¿no? Y la masa es 12 kilogramos. Ok. Ya, ¿cuánto sale B, por favor? ¿Qué es el volumen? ¿Cuánto salió? 4.13. 4.134, ¿ya? Metros cúbicos, ¿no? ¿Que en litros sería cuánto? 4.134 litros, ¿no? ¿Cierto? 4.134 litros. Muy bien, jóvenes. No. Esa es la respuesta, ¿ya? Esa es la respuesta.
también es respuesta, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. Ahora, ¿qué falta? Vamos a la pregunta B. La pregunta es, la cantidad de calor agregado sabiendo que no existen pérdidas de calor al entorno. Entonces, para calcular la cantidad de calor agregado, haga captura de pantalla porque esa gráfica que le hice inicialmente la voy a borrar, ¿ya? Haga captura de pantalla, por favor. ¿Ya? La voy a borrar esa gráfica. Solamente la gráfica. Les expliqué inicialmente para que sepan, ¿no? Cómo sucede el proceso, ¿no? Vamos a borrarlo por acá, ¿ya? Entonces, está pasando del estado 1 al estado de vapor sobrecalentado, ¿no? El estado 2 nos dice que es vapor sobrecalentado. Muy bien. Y tenemos. Entonces, hay que determinar, jóvenes, la cantidad de calor agregado. Dice, el calor agregado sabiendo que no existe pérdida de calor al entorno, ¿cierto? Entonces, usted va a plantear la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, para la parte B, primera ley de la termodinámica en un sistema cerrado, ¿ya? Entonces, se piden calcular la cantidad de calor suministrado y usted tiene que ir entonces a plantear la primera ley de la termodinámica en un sistema cerrado. Entonces decimos de la primera ley de la termodinámica en un sistema cerrado, porque eso nos permite calcular, ¿no? Planteamos, a ver cómo es, calor que entra menos calor que sale, ¿cierto? ¿Se acuerda? Calor que entra menos calor que sale, más trabajo que entra menos trabajo que sale, eso es igual a variación de la energía interna, voy a poner por acá, fíjate, variación de la energía interna, o sea, delta de U, voy a escribirlo, mayúscula, más variación de la energía cinética, más variación de la energía potencia gravitatoria. ¿Se dan cuenta? Así. Y empezamos a simplificar porque, por ejemplo, ¿creen que varía la energía interna, la energía cinética? ¿Creen que varía la energía cinética? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sistema no se está moviendo. No se está moviendo, no está trasladándose, mejor dicho. ¿Varía la energía potencial gravitatoria? Tampoco. Ese sistema está en reposo, ¿no? ¿Hay trabajo de entrada y de salida? Tampoco. No se tiene esa información. No hay trabajo de frontera, no hay trabajo eléctrico. Lo que está ingresando es calor, ¿cierto? Y además, ¿qué te dice? Que dice que dice en la B, dice, calcule la cantidad de calor agregado, eso es Q, ¿cierto? QE, es Q. Dice, sabiendo que no existen pérdidas al entorno. Eso quiere decir que si no hay pérdidas al entorno, no hay calor que sale del sistema, ¿cierto?
O sea, quiere decir que del sistema, la cantidad de calor que sale, ¿cuánto es? Te estaba diciendo que es cero, ¿no? No existen pérdidas de calor al entorno, o sea que del sistema no está saliendo calor, por lo tanto esto es cero. Y el calor que entra es Q, lo que te están pidiendo, ¿cierto? Entonces, esto es Q. De ahí deducimos que Q es igual a la variación de la energía interna. Pero la variación de la energía interna lo podemos expresar así, también como masa total, ¿ya? Como masa total por el producto de la variación de la energía interna específica al final y al inicio. U2 menos U1, minúscula, ¿ya? Puede quedar así. Así puede quedar. Voy a ponerle otro color al rectángulo ahí, que resalte. Así queda, ¿no? O sea que Q es igual a M, masa total, por diferencia de, ¿qué cosa? Energía interna específica entre la salida y la entrada, ¿ya? M tenemos. ¿Qué nos faltaría calcular, jóvenes? ¿Qué nos faltaría calcular? ¿Mm? Las energías internas específicas inicial y final, ¿cierto? Entonces, usted también debe calcular primero la energía interna específica inicial, entonces usted dice, también tiene que extraer, como es mezcla saturada, de tabla A5, todavía estamos en el estado 1, tabla A5, ¿cierto? Tabla A5, donde la presión es ¿cuánto? 125 kilopascal. Usted entonces saca el valor de la energía interna específica del líquido saturado y del vapor saturado. ¿Ya? Por favor, a ver, me vaya a la tabla 5 y a 125 me da el valor de U sub F y U sub G, ¿cierto? A ver, ¿cuánto es U sub F? Por favor, U sub F. Vayan a la tabla A5, presión 125 kilopascal, de ahí donde han sacado la temperatura, van más a la derecha y sacan U sub F y U sub FG de frente, ¿ya? U sub F y U sub FG, ¿ya? ¿Cuánto es U sub F? 444.23, gracias. Kilojoule por kilogramo, ¿no? Muy bien. Y U sub G, ¿cuánto? UFG, 2068.8, gracias. Sí, aquí necesitas UFG de frente. 2068.8. Kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Muy bien. Entonces va a calcular U1, ¿cierto? Luego U1, ¿cómo va a quedar? U1 será igual, entonces, igual que el volumen específico, ¿cierto? ¿Cuánto? U sub F más calidad por, por UG menos UF, pero ese es UFG, ¿cierto? UFG. Yo le dije en clase, ese es UFG, ¿ya? Reemplazando valores, ¿cuánto sale U1? Calcule, por favor. Reemplazando valores, ¿cuánto vale U1? Lo tiene todo, ¿cierto? Por favor, me da el valor de U1. Haga la operación. ¿Cuánto?
Sume 444.23 más calidad 0.25 por 2068.8. ¿Cuánto sale ese U1? Por favor, ya reemplazando ahí. Gracias. A ver, uno dice 961.43 y otro dice 850.3725. A ver, uno que descarte a cualquiera de los dos. Un alumno más a ver qué haga el cálculo. Ya, 961.43. Gracias. Kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Bien, ya tiene U1. ¿Qué le falta calcular? Le falta calcular U2. ¿Y dónde lo va a calcular? En el estado 2, ¿cierto? Ahí está. Ahora nos vamos al estado 2. Y en el estado 2 tenemos vapor sobrecalentado. ¿Y qué datos tiene? ¿Qué datos tiene? Tiene datos de la presión, ¿cierto? La presión 2 es 0.6 megapascal. Tiene que tener dos datos, ¿cierto? Solamente tiene un dato. En el estado 2, la presión es 0.6 megapascal. ¿Qué otro dato creen que tiene? Porque para entrar a la tabla A6, de donde va a sacar U2, necesita dos valores, dos propiedades, temperatura y presión, o si presión con otra propiedad que puede ser energía interna específica en el estado final, o volumen específico en el estado final, o entropía específica o entalpía específica. Tiene que tener usted dos datos. ¿Ya? ¿Cuál sería? Hay un dato que sí se mantiene constante en el proceso de dos. ¿Cuál es ese dato? El volumen específico, jóvenes, ¿ya? Entonces, el volumen específico en el estado 2 es el mismo que el estado 1. ¿Y por qué? ¿Ya? Volumen específico en el estado 2 va a ser igual al volumen específico en el estado 1. Y eso lo hemos calculado, ¿cuánto? 0.344536. 0.343536. 0.344536 por kilogramo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué son iguales? ¿Por qué B2 es igual a B1? ¿O no? Porque el volumen es constante y como el sistema es cerrado, la masa es constante, ¿cierto, jóvenes? El volumen es constante y la masa es constante. Recipiente rígido. Cuando le diga recipiente rígido, le da la idea de que el volumen se va a mantener constante. El volumen del recipiente. Y lo que hay dentro tiene el mismo volumen, ¿cierto? Tanto el vapor, la mezcla saturada, el volumen inicial es todo lo que ocupa el vapor saturado y todo lo que ocupa el líquido saturado. Y en el estado 2 es todo lo que ocupa el vapor sobrecalentado y el volumen no variado. Entonces, como el volumen total no varía, porque es recipiente rígido, y la masa total no varía porque el sistema es cerrado, y el volumen específico es volumen sobre masa, entonces el volumen específico en el estado 2 también es ser igual al volumen específico en el estado 1, y eso es 0.344536 metros cúbicos por kilogramo, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, usted va a ir a la tabla AC con esos dos valores. Quiere decir que a la presión de 0.6 megapascal va a ubicar el valor 0.344536 y saca de ahí el valor de U2. ¿Ya? Entonces vaya a la tabla entonces. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? No lo va a encontrar, ¿cierto?
¿Por qué? Porque ese valor no está exactamente ahí, pero está entre dos valores, ¿no? A ver, vayan con la tabla de propiedades termodinámicas del agua, por favor. Vayan con las tablas de propiedades termodinámicas. No lo van a encontrar ese valor exactamente, pero sí van a encontrar, ¿cierto? Lo siguiente. Voy a hacer esta tablita por acá. Voy a poner los valores que ustedes de repente puedan encontrar ahí, ¿no? Tabla A6, ¿cierto? Tabla A6. Pongo aquí tabla A6, ¿cierto? Entonces, en la tabla 6 usted va a encontrar esta, ¿no? Entonces, usted ese valor de 0.344536 no lo va a encontrar, pero lo va a encontrar entre dos valores, ¿no? Lo va a encontrar entre dos valores. Y voy poniendo por aquí lo siguiente. Ya. ¿Qué necesita calcular usted? Teniendo el volumen específico, que es, voy a escribirlo, 0.344536, ¿ya? Aquí marca volumen específico, y aquí yo necesito U, ¿cierto? U, su correspondiente U, o sea, U2, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, usted va a la tabla y no encuentra, para este valor, no encuentra U, pero sí lo encuentra este valor entre dos valores, ¿cierto? Entre dos valores. Y ese U2 va a estar entre dos valores también. Y lo que tiene que hacer es un proceso de interpolación, ¿no? Un proceso de interpolación. A ver, dígame, ya fue la tabla, dígame qué valor le corresponde arriba de 0.344536. Tienen que usar su tabla, señores. Confío que estén viendo su tabla y saber cómo salen los datos. A ver, ¿qué valor tiene arriba? 0.3150, ¿no? Ah, 56.0. A ver, me están dando distintos datos. 0.31560, correcto, arriba, ¿no? Y abajo, ¿cuánto? Abajo, debajo de 0.354536, ¿qué valor encuentran? Por favor, tienen que ir a la presión de 0.6 megapascal, tabla 6, y ese volumen específico. ¿Cuánto arriba? ¿Cuánto arriba, jóvenes? Abajo, perdón, ¿cuánto? 0.35212, gracias. 0.35212, ¿cierto? Ya. El correspondiente U, ¿cuánto vale U para arriba de U2? ¿Cuánto vale U? Usted mismo ahí tiene que sacarlo. 0, ¿ah? 2566.8. No es 0, es 2566.8. Ya. ¿Abajo cuánto? ¿Abajo cuánto? 2639, gracias. Punto 4. ¿Cierto? Mira todo lo que tiene que sacar para hallar U2 y luego reemplazar en dos romanos, ¿no? Ahora, pero yo también le recomiendo de una vez sacar el valor de la temperatura correspondiente también, ¿ya? La temperatura T, porque para la gráfica que le piden hacer,
necesita también el dato de la temperatura a la salida o al final, ¿ya? Entonces, aquí también usted va a poner T mayúscula. ¿Y cuáles son las temperaturas? A ver, ¿de dónde a dónde? Las temperaturas también, porque usted va a sacar T2. Necesita T2 también para el diagrama PV. Necesita T2. ¿Arriba cuánto? Temperatura. ¿Y abajo cuánto? Arriba 250, ¿sí? ¿Me confirman? ¿Arriba 250? Cuidado. Creo que arriba es la temperatura de saturación. Dice SAT, ¿no? Arriba dice SAT, creo, ¿no? Abajo el 200, sí. Y arriba dice SAT. Esa es la temperatura de saturación. ¿A cuánto? A la presión de 600 kilopascal. Y está entre paréntesis ahí encima de la tabla. ¿Ya? Abajo el 200. Y arriba 158,83. Gracias. Ya, dice SAT arriba, ¿no? Se mide temperatura de saturación a 600 kilopascal, ¿ya? Y ese valor está entre paréntesis encima de la tabla. Dice presión P 0,6 megapascal y entre paréntesis te da la temperatura de saturación. Y cuando ves en la columna de temperaturas dice SAT, ¿ya? Valores para SAT. Temperatura de saturación, volumen específico y etcétera, ¿no? Te da para temperatura de saturación. Ok. Usted tiene que interpolar, ¿ya? Interpole, saque un valor promedio y calcula U2 y T2, ¿ya? Interpolando. Entre U2 y también calcule T2. Y con eso, con U2 va a reemplazar en dos romanos y damos respuesta al calor transferido. ¿Ya? ¿Cómo va a interpolar? A ver, voy a mostrarle la interpolación para U2, ¿cierto? Es sencillo. Como hay una proporcionalidad, o sea, entre esos valores son cortitos, podemos asumir que es lineal la variación, ¿cierto? Que la variación de B respecto de U es lineal. Quiere decir que usted interpolando puede decir, ah, ya, entonces voy a interpolar y puedo decir que la diferencia total, por ejemplo, primero así podría empezar, ¿no? Que U2 menos, escribirlo, ¿ya? La interpolación se la voy a mostrar aquí. Podría escribir así, miren. U2, ya, menos el valor de arriba, el valor menor de arriba. ¿Cuánto es? 0,31560, perdón, 2566,8 es a la diferencia total. Sería 2639,4 menos cuánto. 2566,8. ¿Cierto? Sí. ¿No? ¿Cómo? Lo que has hecho a la izquierda lo vas a hacer a la derecha, pero ya con los datos del volumen. Entonces arriba pondría 0,344536 menos, ¿menos cuánto? 0,31560, ¿cierto? Y abajo pones 0,3135212, así es, 0,35212,
menos 0.31560. ¿No? Sí. Y ahí despeja su 2. Eso se llama proceso de interpolación, jóvenes. Entonces, le explico nuevamente. Mire el dedito que le voy a mostrar ahí, ¿ya? Mire el dedito, por favor. Lo voy a ampliar para que vea, lo que me entienda lo que le estoy diciendo. Como entre esos valores, el intermedio, hay tres valores, ¿cierto? Para temperatura, para volumen específico y para U. Entonces, aquí hay una variación más o menos lineal, podríamos decir, ¿no? Y lo que se hace para hallar U2 es un proceso de interpolación. Entonces usted dice, la diferencia entre este valor intermedio con el valor superior, que está en el extremo de arriba, por eso he puesto U2 menos 2566.8, es a la diferencia total, 2639.4 menos 2566.8, que lo he puesto esa diferencia acá. Como, ahora voy con la columna que está lleno de datos, 0.344536 menos el valor de arriba, que es 0.31560, es a la diferencia total también, ¿no? Y de ahí saca U2, ¿ya? Y de ahí saca U2. A ver, ¿quién calculó U2? ¿Cuánto sale U2, por favor? Y lo pone aquí. Hizo la interpolación y me da U2 ahí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale U2, por favor? Calcúlenlo, interpolen. Y así de la misma manera hacen entre B y T, ¿cierto? Y T2. B y T2. ¿Cuánto le salió U2, por favor? Vamos, jóvenes. Tienen que darme el valor ustedes. 2624. Dos decimales nomás, ¿no? No de todo. 2624.32. ¿Por qué dar tantos decimales? Si es 2624, suficiente un decimal, dos decimales. ¿Para qué dar tantos decimales si el número es grandote, tiene parte entera inmensa, 2624? Tiene que tener criterio para, ¿no? Para aproximar, nada más. ¿Ya? Es criterio. El número es muy grande, ¿por qué usar tantos decimales? Cuando el número es muy pequeño, menor de 0 punto y tan, menor de 1, ahí sí, pues, ¿no? Menor de 1 y mayor que 0, ahí sí tome 4 decimales, 3 decimales. ¿Ya? Bien, ¿qué cosa unidades? Kilojoule por kilogramo. ¿Y cuánto vale la temperatura T2? ¿Interpolaron? ¿Interpolaron? Para T2. Para T2 haga lo mismo. T2 menos 158.83. Mira, mira acá donde te estoy señalando, correcto con la manito. Mira, T2 menos 158.83 es a 200 menos 158.83. Como 0.344536 menos 0.31560 es a 0.35212 menos 0.31560. Y sácate 2. A ver, ¿cuánto te salió T2, por favor? Aprovechemos para calcular T2. Y me dice el valor. Vamos, por favor, interpolen, no me hagan perder tiempo. ¿Cuánto le salió la temperatura T2? Gracias, 191.45. ¿Qué cosa? Grados centígrados. ¿Ya? Bien, ahora sí puede responder a la pregunta B, ¿cierto? Ya. Luego, reemplazando valores en uno, reemplazando en uno, reemplazando en uno,
Ya, si reemplazan ahí en uno, entonces encuentran la respuesta. A ver, me dan la respuesta, ¿ya? ¿Cuánto les sale? A ver, aquí uno es la ecuación que yo les he dejado aquí, que les estoy señalando con la manito, ¿ya? Este es uno, ¿ya? ¿Cuánto sale entonces? Q. M es 12 kilogramos, voy a reemplazar 12 kilogramos, ¿cierto? Por Q2, que es 2624.32, 2624.32, menos, ¿cuánto? Q1, que lo habíamos calculado anteriormente, ¿cuánto era U1? Por ahí lo calcularon. 12 por 2624.32 menos U1, que es 961.43. Ya, así entonces, kilojoule por kilogramo, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Y de ahí ya entonces sale el resultado. ¿Ya? Así, elimina kilogramos y resuelve. Kilogramos, elimina kilogramos. ¿Cuánto sale, por favor? 19.954.68. U es igual a 19.954.7, ¿cierto? Punto 7, nada más. Número grande, ¿no? O sea, no sé si me entienden el criterio de redondeo. Si el número es grandote, hasta podría poner 19.955 y no pasa nada, ¿cierto? Porque es grande el número, pues. ¿Qué se tiene que ponerle muchos decimales? Ninguno, ¿cierto? Si el número es muy pequeño, por ejemplo, en el caso de la calidad, volumen específico, ahí sí use todos los decimales que le da la tabla, ¿ya? Sobre todo cuando es volumen específico, usa 6 decimales. Ahí sí, porque los números son pequeñitos, ¿no? Por eso se utiliza bastante decimales, porque en el proceso de cálculo se arrastra error. Si tú ahí redondeas solamente a dos cifras decimales. En este caso no. Ya, chicos, esa es la respuesta. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Ya. Yo sé que varios ya se han ido y voy a terminar con la parte C, ¿cierto? Y como la grabación va a quedar, no hay problema para ellos, ¿ya? Hagan captura de pantalla, por favor, para ir a la parte C. Ya, hagan captura de pantalla. A ver. ¿Vieron? Bien, vamos a la pregunta C. Ojo, el valor de la temperatura T2 es 191.45. Vamos a representar en un diagrama TV, ¿cierto? En un diagrama TV, como dice ahí, TV, o sea, temperatura, volumen específico, ¿ya? Parte C la paso a la siguiente. Hicieron captura de pantalla, entonces voy a compartir una nueva pizarra en blanco para hacer la parte C.
Ese es el diagrama TV del proceso que va a mostrar, ¿cierto? Cómo es que ocurre ese proceso. Y aquí voy a hacer esto, ¿no? Mira, si te piden diagrama TV, entonces tienes que poner aquí temperatura en el eje y volumen específico, grado centígrado, por supuesto, en metros cúbicos por kilogramo, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué sigue? El domo o la campana, ¿no? Así. A ver. mm, Así puede ser, ¿no? Ahí está el domo. Ya te la hice inicialmente la gráfica, ¿no? Pero nuevamente. Luego viene, ¿qué cosa? Ah, no es con este color, con el color celeste, ¿ya? Viene, ¿qué cosa? Las presiones, muy bien. Las isóbaras que representan las presiones, ¿cierto? Presión 125 kilopascal, P1. ¿Y presión cuánto? De repente así, ¿no? Presión 1, 125 kilopascal, pongo aquí P1 igual a 125 kilopascal. Y la presión 2 igual a 600 kilopascal o 0.6 megapascal, ¿no? Entonces, el estado 1 recuerda el mezcla saturada. Aquí vamos a suponer que es el estado 1, mezcla saturada. Es el estado 1, ¿no? Claro, y tiene que indicar ahí la temperatura correspondiente. ¿Cuánto era la temperatura, jóvenes? En el estado 1 lo habíamos calculado. ¿Cuánto era la temperatura? ¿Se acuerdan? Que marque acá la temperatura T1 a esa altura de la línea horizontal era 105.97, gracias. T1 es T de saturación, ¿no? 105.97 grados centígrados. ¿Ya? Ahora, como el proceso, en uno usted marque el volumen específico, pues en uno, si usted baja, va a marcar el volumen específico, lo marca aquí con una vertical. ¿Y cuánto es el volumen específico, jóvenes? Calculado, creo que lo calcularon, era 0.010, ¿cuánto? A ver, dígame por favor. Ponga aquí volumen específico, 0. ¿Cuánto le salió, por favor? 0.344536, gracias. 0.344536. Tiene que ponerlo ahí, representarlo. Mire cómo estoy yo trabajando, ¿no? Ese es B1, ¿cierto? Volumen específico del estado 1. Todo es mezcla entre los extremos, entre el líquido saturado y el vapor saturado, todo es mezcla saturada. Cualquier punto es mezcla saturado, Luis Enrique. ¿Ah? Cualquier punto es mezcla saturada, entre uno y 2. Sí, lo he puesto más a la derecha porque la curva, si no la gráfica no me iba a salir, pero se podía hacer más a la izquierda, digamos, ¿no? Más a la izquierda. Entonces, como el volumen específico inicial es igual al volumen específico final, quiere decir que el volumen específico no va a variar durante el proceso, ¿no? Entonces, el proceso
tiene que completarse con una línea, ¿no? Una flechita, yo les dije, la flechita va así, de manera que no cambie el volumen específico. Y la flechita va así, fíjate, tienes que indicar la flechita. Esa flechita de color morado que yo les he puesto representa el proceso desde el estado 1 hasta el estado 2, que es vapor sobrecalentado, ¿verdad? Aquí estaría el estado 2. ¿Por qué he hecho la flechita vertical? Porque se observa que en ese proceso desde 1 hacia 2 no cambia el volumen específico, ¿no? ¿Te das cuenta, no? El volumen específico, como puedes ver, permanece constante conforme está aumentando la presión, mira, hasta llegar a una presión de 600 kilopascal. Entonces, esta flecha indica que el proceso ocurre a volumen específico constante, ¿cierto? Ya está. Ahora, pero usted tiene que indicar cuál es la temperatura en el estado 2. Entonces, usted mismo va con una línea hacia la izquierda. Cabe. Obviamente este domo debe ser más arriba, seguro, ¿no? Este domo debe ir más arriba, seguro. Ahí, por ejemplo, ¿ya? Ahí. Y entonces, aquí usted marca T2. ¿Cuánto calculó T2? Usted, por eso los dice que calculen, porque tienen que poner T2 acá. ¿Cuánto vale T2? ¿Cuánto, chicos? 191.45, gracias. 191. Eso no salió, ¿cierto? 191.45. ¿Qué cosa? Grados centígrados. ¿Ya? 191.45 grados centígrados. Ahí tenemos, ¿no? Ya tiene usted el diagrama TV del proceso, ¿cierto? Se entiende cómo hacer, hay que poner todas las variables, volumen específico, temperatura. Inclusive usted puede poner esta temperatura acá también, ¿no? Aunque no se les exige, pero también podrían poner esta temperatura acá. A ver, ¿cuánto sería esa temperatura? Esa sería la temperatura de saturación a la presión de 600 kilopascal, que por ahí lo tienen entre paréntesis en la tabla, ¿no? ¿Cuánto es esa temperatura? A ver. ¿Ah? ¿Esa temperatura cuánto es, jóvenes? Esta de aquí que le estoy señalando con el dedito. ¿Cuánto marca? Gracias, 158.83. También si desea lo pone, ¿no? 158.83 grados centígrados. ¿Ya? Anota entonces, ese es el diagrama TV del proceso, ¿de acuerdo? Así está. Y el proceso, ojo, métase en la cabeza, está representado por la flechita de color moradito que yo les he puesto, que une el estado 1 con el estado 2. En este caso, el proceso es a volumen constante o volumen específico constante. Y además debe ir acompañado con los valores de presión, temperatura, volumen específico, ¿correcto? ¿Entendió? Sí, ¿cierto? Muy bien, Juárez. Entonces, ya nosotros, ¿cierto? Hemos resuelto completo ese problemita, un problema modelo, y así pueden, ya ustedes están en condiciones de resolver cualquier problema que encuentren ahí en el seminario número 3, ¿de acuerdo? Yo creo que sí. ¿Ya? ¿Le hicieron captura de pantalla? Muy bien, jóvenes. Ya, todavía voy a revisar eso, muchachos, ¿ya? Sí, no, no he todavía no he entrado a ese Facebook y lo voy a aceptar, no se preocupen, ¿ya? No se preocupen. Sí, sí, son varios los que faltan. Ya, entonces queda aquí la clase, jóvenes, ¿ya? Queda aquí entonces y yo creo que voy a,
a realizar 21 problema más el día lunes. Con ustedes no tengo problema del feriado, ¿ya? O si no, ya avanzamos con lo que viene, pero la otra semana todos presentes el día miércoles porque tienen el laboratorio, ¿ya? Ya, jóvenes, entonces ahí lo vamos dejando, ¿ya? Voy a parar la grabación para que sus demás compañeros la